Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sergio Ochoa y bienvenidos a un vídeo nuevo. Este es el canal Servlog, que vamos a hablar siempre de huerta, de plantas, y el día de hoy les tengo algo interesante. Vamos a hablar de algo que siempre está en los botiquines, que seguro ya vieron en el título del video, y es el agua oxigenada. Vamos a hablar qué beneficios tiene el agua oxigenada para las plantas, para sus raíces, para el crecimiento, la germinación y muchos usos que le podemos dar a esta maravilla. Así que sin tanta introducción te invito a suscribirte, que es completamente gratis. Activa la campanita para que cada vez que subamos un vídeo nuevo se te avise, y pásate a Servlog y Diario Verde en Facebook y en Instagram como Servlog con doble S al final. Así que sin tanta introducción, espero que ustedes estén muy bien y vamos a dar inicio a este vídeo. Espera. Antes de comenzar con el vídeo del día de hoy, les quiero contar algo. Tengo un proyecto en mente que quiero mejorar este canal. Quiero hacerlo crecer más, tener mejores equipos, poder mostrarle mejor a las plantas, y necesito de su ayuda. Tenemos una cuenta de PayPal donde aceptamos cualquier tipo de donación. Hace mucho tiempo ya la hemos creado, solo que no le he promocionado tanto en el canal. Fueron en los vídeos muy antiguos, y todo tipo de ayuda siempre es bien necesaria y bien recibida. Y también tenemos una cuenta de Patreon donde pueden hacer donaciones para los equipos, para mejorar este canal en general. Toda esta información va a estar en la cajita de descripción, así que puedes ir a chequearlo, darle un clic, y si te interesa este proyecto que tengo en mente, todo tipo de donación va a ser bien recibida. Ahora sí, en serio, vamos a continuar y vamos a empezar con este vídeo. Antes de comenzar con el video del día de hoy, les quiero hablar un poco del agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, ¿cierto? Que ya muchos lo conocen porque son indispensables en nuestros botiquines, ya que nos cura las heridas, para limpiar las superficies, incluso para limpiar los vegetales, desinfectarlos. Pero el beneficio del agua oxigenada no queda ahí, sino que también puede ser muy útil para las plantas. No va a fortalecer las raíces, las flores van a estar perfectas, la planta va a estar sana. Y el día de hoy vamos a hablar de 4 usos indispensables que podemos usar el agua oxigenada en las plantas. Así que pongámoslos en práctica y vamos a ver cuánto rendimiento podemos sacarle a este galoncito de agua oxigenada, que es súper económico. Ya, y listo, miren, el primer beneficio que le podemos dar al agua oxigenada es como fungicida, un fungicida casero súper fácil de elaborar, ya que a veces este rosal se llena de hongos. Los pequeños brotes le aparecen pequeños honguitos, y siempre suelo aplicarle cada 15 días para que siempre vuelva a brotar y sus hojas vuelvan a crecer y esos honguitos se eliminen. Incluso ya está en floración. A mí me parecen unas flores tan hermosas, tan bellas, pero hay personas que no les gusta. Pero bueno, ahora sí pasemos a la preparación y van a ver lo sencillo que es hacer este fungicida casero con agua oxigenada. Lo primero que vamos a utilizar va a ser un vaso. En este caso va a ser un vaso transparente para que ustedes puedan apreciar el porcentaje, la cantidad que vamos a usar. Vamos a llenar 3/4 del vaso con agua y el resto con agua oxigenada. Una vez que ya lo tenemos listo, esto lo vamos a pasar a un atomizador para poder sprayar en toda la parte donde está afectada del hongo y poder eliminarlo. Su aplicación va a ser cada 3 días para combatir al hongo. Y muchas personas me han preguntado, pero si ya preparé un fungicida casero hace como 20 días y me han vuelto a aparecer, el fungicida no me funcionó, ¿qué pasó? Dime otra receta, por favor. Pero lo que yo les quiero decir es que el fungicida sí funciona, solo que no te va a durar toda la vida de la planta, ¿no? Sino que es un proceso. Cada 15 días vas a tener que volver a aplicar el fungicida para que vuelvas a eliminar el hongo, ya que el hongo se reproduce y vuelven a aparecer y aparecer. Como sea, van a llegar a la planta. Por eso siempre es mejor prevenir antes de estar combatiendo. Muy bien. Y luego ya el proceso es simple. Vamos a sprayar en toda la parte afectada donde está el hongo para que en poco tiempo desaparezca este maldito hongo. Si ustedes ya tienen mucho hongo en todas sus plantas, mucho oidio,
Ya lo que yo sí les recomiendo es que lo apliquen dejando 3 días durante una semana hasta que desaparezca el hongo. Luego ya cada 15 días como prevención. Eso es igual con el insecticida, es igual con el abonado. Siempre es cada 15 días. Ahora el punto número 2. Ya muchos de ustedes seguro han tenido problemas con sus orquídeas, con sus anturios o otras plantas que se les suele podrir las raíces, que son plantas que no necesitan tanto riego y nosotros nos excedemos. Acá va el consejo número 2, y que es que el agua oxigenada nos va a ayudar a que las raíces no se pudran y puedan sobrevivir. Y la preparación es básicamente lo mismo: 3/4 de agua y 1/4 de agua oxigenada. Simplemente le vamos a aplicar a la planta y esto nos va a ayudar a que las raíces se fortalezcan y no se pudran, no nos ocasione podredumbre en las raíces. Pero eso sí, si ya tu planta tú la has regado en exceso, te recomiendo que le añadas esto, agua oxigenada con agua, y ya luego te esperes a que la planta se seque, todo el sustrato se seque, para volver a regar. Y acá va un tercer punto. Como ustedes ya saben, las orquídeas, los anturios son plantas delicadas y que necesitan un agua sin cloro. Ya como todos conocemos, el agua de las tuberías actualmente en cualquier país, o básicamente en la mayoría, tiene cloro, tiene algunos componentes que va a ayudar a que el agua esté más limpia, y eso va a ocasionar daños a las plantas. Y el agua oxigenada en la misma preparación, 3/4 de agua y 1/4 de agua oxigenada, nos va a ayudar a que el cloro, todas las bacterias del agua, todos esos componentes se eliminen mucho más rápido. Ya luego con esa agua que ya tenemos desinfectada podemos regar nuestras plantas, no hay ningún problema. Y gracias a esto el agua va a estar más limpia y vamos a ver que las hojas no se van a dañar, ya que las orquídeas comúnmente cuando tú le echas agua del grifo suelen dañarse las hojas, se pueden poner las puntas amarillas, se pueden caer las hojas, pero con este truquito tus plantas van a estar siempre sanas. Y ahora continuemos con el tema de las raíces. Ahora que ya estamos hablando con que nos beneficia con la podredumbre, nos evita la podredumbre, nos estimula las raíces para que crezcan mucho más rápido, también nos va a beneficiar para que la planta pueda absorber la mayor cantidad de nutrientes gracias a esas moléculas de oxígeno. Miren, es algo sencillo. La planta tú la abonas normalmente, le agregas agua desinfectada con agua oxigenada, el mismo porcentaje, 3/4 de agua y 1/4 de agua oxigenada, y va a estimular también a las raíces a que absorban el doble de nutrientes de una manera tan sencilla. Así que yo les recomiendo que lo prueben. Incluso por aquí podemos apreciar los geranios que ya hicimos un esqueje en unos videos anteriores, y en pocos días ya tienen nuevos brotes, las raíces ya están súper expandidas. Pero eso sí, si vas a aplicar a un esqueje, primero espérate que ya tenga al menos algunas raíces. Ya luego le aplicas el agua oxigenada disuelta con agua y va a estimular el crecimiento de estas raíces, y en poco tiempo vas a poder trasplantar. Ahora sí pasemos al cuarto beneficio, ya ni sé qué número estoy, pero también es uno de los beneficios muy importantes. Y ahora sí pasemos al último beneficio del agua oxigenada. Ya ni sé cuántas veces habré dicho agua oxigenada, pero bueno, ya miren, como no tengo unos granos más grandes, solo tengo lentejitas, vamos a hacer la prueba con esto. Vamos a poner acá las lentejitas, pero esto va a ser básicamente para los granos, para esas semillas grandes que siempre solemos remojar de un día anterior. Luego simplemente le aplicamos el agua, igual como lo haríamos siempre, y lo vamos a dejar remojando durante un día, ¿verdad? Pero no, esta vez vamos a usar el agua oxigenada. Le vamos a aplicar solo un chorrito, será más que suficiente. Esto va a ablandar las semillas, va a estimular a que germinen mucho más rápido, y pongamos que tú lo dejas remojando durante un día, pues acá con el agua oxigenada con 1 hora va a ser más que suficiente. Luego simplemente lo ponemos al sustrato y te van a crecer súper rápido. Es como un acortador del tiempo, en vez de demorarnos durante todo un día dejándolo en agua, sino que lo vamos a dejar simplemente en 1 hora. Ya luego ya ustedes ya saben, ¿cierto? Las semillas que flotan las vamos a retirar porque no tienen ese germen. Lo más probable es que nunca germinen. En cambio, las semillas que ya están hundidas, lo más probable es que sí germinen. Y así de simple. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Espero que les haya sido entretenido. Y no olviden suscribirse, activar la campanita, que es gratis. Y si tú tienes alguna consulta, alguna sugerencia, me la puedes hacer en Diario Verde y Setblog. También te puedo dar algún consejo, alguna ayuda. Solo me envías las fotos de tus plantas. Y no tengas miedo, no tengas temor de preguntar. Estamos aquí para aprender, a compartir conocimiento. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Sé que ha sido, no sé, súper corto. Acá lo veo súper corto, pero espero que les sea de mucha utilidad.
No olviden seguirme también en Instagram, serblog con doble S al final, y nos vemos hasta un próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta luego. Bye.